Egipto, una de las grandes civilizaciones de la antigüedad. 2 siglos de egiptología, de exploraciones y excavaciones, han desvelado secretos increíbles y han revelado descubrimientos fabulosos. Ahora, con la ayuda de las técnicas más avanzadas y de las investigaciones más recientes, estos descubrimientos se examinan de nuevo. Por primera vez, los expertos más importantes del mundo se han unido para revelar la lista definitiva de los 10 mayores descubrimientos del antiguo Egipto. Los 10 mayores descubrimientos de Egipto. Cada uno de estos 10 descubrimientos es un tesoro por derecho propio, pero también son mucho más que eso. Cada uno es en cierta manera una llave que nos abrirá la puerta de una de las civilizaciones más extraordinarias entre todas las que han habitado el mundo. Estos descubrimientos son en realidad puertas que se abren al pasado y nos permiten ver cómo vivían los antiguos egipcios, lo que pensaban y lo que hacían. Los objetos encontrados hace décadas o incluso hace siglos todavía representan un reto. Deben ser interpretados, decodificados. ¿Cómo los mensajes secretos convirtieron esta tumba en una máquina para resucitar? Las escenas por sí mismas y las palabras inscritas en las paredes de estas tumbas son como códigos de programación o como un manual de instrucciones. ¿Qué había detrás de la ola de violencia que arrasó las tumbas más hermosas de Egipto? Con seguridad era crimen organizado, grupos de hombres organizados y bien estructurados. Construían a una escala que no sería igualada durante miles de años. ¿Cómo lo hacían? Nadie está completamente seguro de cómo la gente con herramientas muy simples y con mucho sudor se las arregló para construir un monumento tan impresionante. A lo largo de 30 siglos, su cultura sobrevivió a invasiones constantes y duró más que todos sus rivales. Los egipcios tenían un gran sentido de la cultura, una historia tan larga que de verdad cambiaron más ellos a los invasores que los invasores a ellos. Crearon una superpotencia que dominó durante más tiempo que cualquier otra a lo largo de la historia. Ahora, la ciencia, la tecnología y las últimas investigaciones revelarán la vida y el pensamiento de los egipcios. El doctor Zahi Hawass es el arqueólogo de más prestigio de Egipto y es el guardián de todas las antigüedades egipcias. Nos guiará a través de los mayores descubrimientos egipcios mientras trabaja con un equipo de expertos científicos y viaja de un lado a otro del país. Vamos a llevaros a correr una aventura que no olvidaréis en la vida. El primer descubrimiento revela la ingeniosa muestra de tecnología que permitió que Egipto se convirtiera en una de las más grandes civilizaciones antiguas. Este descubrimiento fue un milagro. Nos muestra las habilidades de los egipcios. Hay que destacar que ese avance tecnológico se encuentra dentro de un barco. El barco del faraón Keops. Hace más de 4.500 años, el faraón Keops ordenó construir la Gran Pirámide. Lo que enterró debajo de ella es, a su manera, tan impresionante como la misma pirámide. Lo más sorprendente de este descubrimiento es cómo los egipcios de hace 4.600 años construyeron este barco increíble. El barco de Keops es el artefacto más extraordinario del mundo. Tiene la altura de 13 pisos y se levanta sobre un extremo. Está compuesto de 1.200 piezas y se aguanta con unos pequeños trozos de madera y algo parecido a una costura. El yacimiento de Giza se había excavado muchas veces. Pero este hallazgo fue fruto de la casualidad. El descubrimiento se debió a un accidente. Muchos de los grandes descubrimientos suelen estar acompañados por la suerte. Era 1952. El arqueólogo Kamal el-Malak estaba supervisando la limpieza de una zona que estaba junto a la Gran Pirámide. Aquí, al sur de la pirámide, estaba completamente cubierto de piedras y escombros, y empezaron a limpiarlos. Mientras estaban limpiando, encontraron esas grandes losas de piedra caliza que estaban colocadas con cuidado. Curioso, el-Malak hizo un agujero en una de ellas. Cuando ese hombre miró dentro, me dijo: pude oler
la historia. Descubrió 41 grandes bloques que pesaban entre 17 y 20 toneladas. Cubrían un foso de más de 30 metros de longitud. Pero fue el contenido del foso lo que entusiasmó a los egiptólogos. Había un enorme montón de madera y cuerda y remos que delataban de qué se trataba. ¿Por qué iba a enterrar Keops un barco en el desierto junto a su pirámide? La respuesta nos explica cómo los egipcios veían a la muerte y lo que el faraón creía que le pasaría. La pirámide guardaría sus restos mortales, pero su alma se iría, se transformaría. Keops era rey y dios, así que al morir se haría uno con el dios Sol. Al ascender a los cielos, el faraón se haría uno con el dios del sol, Ra. Unificados harían el viaje diario del sol a través de los cielos. Los llevarían, según creían los egipcios, en un gran barco. La idea de hacer eso tenía sentido para los egipcios, porque ellos veían el camino del barco no volando por el cielo, sino más bien viajando por los ríos que rodeaban todo su mundo. Según la manera de pensar de los egipcios, este barco tenía un objetivo claro y práctico. Se usaría en la otra vida. Keops era rey y dios. Así que al morir no necesitaría el barco solamente para viajar de un lado a otro visitando a la gente, sino que eso era mucho más importante, se uniría al dios Sol. El barco de Keops llevaría a su dueño a través de los cielos. Tenía un papel religioso fundamental y es un signo de otra cosa. El hecho de que los barcos y el agua eran el centro de la vida en Egipto. El barco de Keops es un gran testimonio de la importancia del Nilo para los habitantes del antiguo Egipto. Los barcos eran un sinónimo del Nilo y el Nilo era Egipto. Los egipcios dependían del Nilo porque les proporcionaba comida, agua, riego, pero sobre todo dependían del Nilo para moverse de un lugar a otro. El Nilo unía el norte y el sur de Egipto. Los egipcios comerciaban con el mundo exterior por el Nilo. Era la riqueza que el río traía lo que hizo que su civilización creciera. El Nilo fue lo más importante para que los egipcios construyeran esta civilización, y por eso se dice que con los egipcios el Nilo construyó el antiguo Egipto. Los tesoros, oro y joyas, llegaban desde Nubia, en el lejano sur. El duro granito con el que se construyeron los mejores monumentos viajó cientos de kilómetros por el río desde Asuán. Los faraones enviaban expediciones de comerciantes a la tierra de Punt, casi 2000 kilómetros al sur. El comercio basado en los barcos trajo incontables recursos al país y permitió que los faraones de Egipto construyeran un imperio. La importancia de los barcos para los habitantes del antiguo Egipto se pone de manifiesto en el arte que hay en las paredes de todo el país. Pero los dibujos no pueden revelar las técnicas ingeniosas que usaron para construir esas enormes naves. Para los arqueólogos, el descubrimiento de este barco real, perfectamente conservado por la forma de enterrarlo, es como una máquina del tiempo. Parece como si las aristas de estos maderos acabaran de salir de un astillero y que no hubiera pasado un solo segundo en 4500 años. Los arqueólogos pueden investigar la tecnología que usaban los antiguos egipcios para construir barcos como si hubieran estado presentes en su construcción hace 45 siglos. Cada una de las 1200 piezas del casco se talló a mano. Tienes ese complejo puzzle de piezas entrelazadas de las planchas. Cada pieza encajaba de manera individual y particular con la pieza que tenía encima, debajo y a los lados. Pero lo más notable es la forma de unir esas piezas. Los egipcios no usaban clavos para construir los barcos. Ni tornillos, ni remaches, ni cola. Este barco se aguanta con hierba. Esta hierba se llama junco y es muy común en todo Egipto. Son estas largas hojas de hierba que son muy duras, pero si se frotan entre sí de una manera determinada, entonces forma una cuerda fuerte pero flexible. Los restauradores han hecho una maqueta del barco a escala 1:100.
Así es como usaban las cuerdas para unir las piezas del barco. Es increíble. El desarrollo de esta técnica hacía que los egipcios tuvieran ventaja sobre otras culturas. En el tiempo en que se construyó el barco de Keops, en la mayoría de sitios de los que tenemos noticias, solo sabían construir canoas vaciando troncos. El avance tecnológico de coser las planchas de los barcos significaba que los egipcios podían construir naves mucho mayores que otras culturas rivales. Podían llevar cargas mayores y recorrer distancias más largas. Podían comerciar con todo el mundo conocido. Los egipcios no solo viajaban por el Nilo, también eran perfectamente capaces de salir a navegar por el Mediterráneo, a los lugares que deseaban ir. Esta fue la base de un tremendo éxito económico. Puso los cimientos de 3000 años de civilización. Ayudó a crear una de las superpotencias más triunfadoras que el mundo ha visto. El barco de Keops es el primero de los 10 mayores descubrimientos de Egipto porque los barcos iniciaron el nacimiento de un imperio. La riqueza que trajeron consigo los barcos de gran calado permitió pagar las construcciones de gran tamaño. En Egipto se construyeron templos y monumentos a una escala que no tuvo parangón en la antigüedad. Pero esos templos y monumentos no podrían haberse construido si los egipcios no hubieran tenido las habilidades necesarias para extraer piedra en grandes cantidades. Sin piedra no habría habido estatuas o monumentos. Mucho de lo que hoy conocemos de los egipcios lo sabemos porque lo dejaron grabado en la piedra. A continuación, un equipo de científicos intentará descifrar los secretos de los maestros de obra del antiguo Egipto. Con un nuevo experimento, intentarán utilizar el poder que construyó una nación y dejó un legado extraordinario. Los grandes descubrimientos de la egiptología nos permiten vislumbrar una civilización extraña que perduró durante 3000 años. Su legado es una serie de construcciones tan grandes y tan perfectas que provocan asombro, incluso en nuestros días. Los científicos intentan averiguar, cuando lo único que tenían era mano de obra, cómo los egipcios consiguieron extraer enormes bloques de piedra. Bloques como el obelisco inacabado. Lo construyeron in situ, como una forma de enseñarnos cómo los egipcios cortaron el obelisco. Cantera del obelisco inacabado. El obelisco inacabado pesa más de 1000 toneladas. Más de lo que pesan 500 coches todoterreno. Está situado en la antigua cantera de Asuán, en el Alto Egipto. El obelisco nunca se sacó de la cantera. Los arqueólogos han intentado averiguar por qué después de tanto trabajo fue abandonado. Si se hubiera acabado, se habría levantado a una altura de 10 pisos por encima del suelo. Decorado con imágenes y jeroglíficos, se habría alzado como un componente vital dentro del conjunto de un templo. El obelisco era el símbolo de conexión entre el rey y el dios Sol. Los obeliscos son piezas de precisión de la tecnología espiritual. Para los egipcios, un obelisco era un símbolo del sol, era un rayo del sol, así que era algo parecido a un conductor de poder. Al funcionar como conductores espirituales de la luz, los obeliscos podían recoger y canalizar la energía de los cielos. Tenían que construirse en una única pieza de roca maciza. Si estaba roto, eso significaría que el rayo de sol estaba roto y por lo tanto se rompería el poder del dios. Así que cuando los ingenieros descubrieron una grieta en el obelisco de Asuán, lo abandonaron. Un símbolo de mala suerte para los egipcios se ha convertido en buena suerte para los científicos. Una de las cosas que pasan en la arqueología es que los fracasos son casi tan importantes como los éxitos. Los indicios que hay, tanto en el obelisco como a su alrededor, nos revelan cómo los antiguos canteros excavaron estas enormes piedras. Como si se tratara de una máquina del tiempo de 1000 toneladas de peso, nos ofrece una instantánea de un trabajo de hace 3000 años mientras se estaba llevando a cabo. Usando los indicios que hay en el obelisco inacabado en un nuevo experimento, los científicos esperan demostrar cómo era posible.
Empezamos a descubrir cosas sorprendentes que enriquecieron nuestros conocimientos acerca de los obeliscos. Adel Kelani ha pasado toda su carrera investigando antiguas técnicas de extracción de piedra. Este es un buen ejemplo de grieta natural en las capas de granito, algo muy importante que hay que buscar antes de empezar a trabajar. El granito tiene líneas de falla que ocurren de manera natural en las que la piedra es más débil. Si las identificaban y actuaban sobre ellas, los antiguos ingenieros podían empezar el proceso de separar la piedra de la cantera. Sería una forma de facilitar el cincelado de la piedra porque tendrías que cortar la cara de la roca, habría que sacarle trozos, pero siempre habría ese plano más débil que ayudaría a separar la roca de una manera más sencilla. En la segunda fase, los trabajadores golpeaban unos mazos de piedra en la línea de fractura para romper la roca. Estos mazos primitivos estaban hechos con dolerita, una piedra mucho más dura que el granito. Pero esa técnica llevaba tiempo, y el tiempo era un lujo del que no disponían los canteros. Los faraones siempre querían que sus monumentos se hicieran a toda prisa. Muchos faraones sencillamente tenían miedo de no vivir para verlos. El reinado medio de un faraón era de menos de 10 años, y ningún faraón confiaría su legado a su sucesor. Tenías toda la eternidad para que duraran tus monumentos, pero tenías un tiempo de vida muy corto para construirlos. A juzgar por la cantidad de obeliscos y estatuas que hay en todo Egipto, está claro que los canteros antiguos encontraron una solución. Debajo de la cantera, los arqueólogos encontraron las pistas que nos dicen cuál fue la solución. Lo que tenemos aquí en realidad nos cuenta toda la historia. Es como un libro abierto. Nos lo dice todo acerca de lo que hicieron los egipcios. Dentro de los diferentes estratos hay ladrillos de adobe quemados, trozos de madera quemada y fragmentos de piedra rota por el calor. A partir de todo esto, Adel cree que ha averiguado cómo los ingenieros egipcios aceleraban el proceso de extracción de la piedra. Los egipcios utilizaban el fuego para que les ayudara a romper la piedra. El calor del fuego haría que la piedra se expandiera y enfriarla haría que la piedra se contrajera. Este proceso debilita la piedra e incluso puede llegar a partirla. En teoría, si los egipcios eran capaces de controlar esto, podían partir grandes trozos de granito. Pero Adel no ha comprobado esta teoría hasta ahora. Estoy ansioso por ver el resultado porque es un nuevo descubrimiento. Exactamente como lo hacían los antiguos ingenieros, Adel escoge una línea de falla en la roca. Los ladrillos de adobe encontrados en el yacimiento del obelisco inacabado sugieren que los antiguos ingenieros construyeron un muro para contener el fuego. El fuego eleva la temperatura de la roca hasta los 800 grados. Esto expande y debilita la roca. Después de 60 minutos de calor intenso, Adel puede acercarse con seguridad. El agua hace que la temperatura baje un 85% en cuestión de segundos y eso hace que la roca se contraiga. Está muy caliente, muy caliente. ¿Pero hasta qué punto ha causado daños el fuego? Adel ahora puede comprobar si la piedra debilitada por el fuego es más fácil de romper que otra fractura sin tratar. Después de media hora ordena que paren. Sin fuego, los trabajadores que trabajan sobre la roca de control apenas han causado daños en la línea de falla. Pero en el caso de la fractura quemada, la grieta se está rompiendo. Ahora es posible ver cómo el fuego ha afectado a las capas de granito. Funciona rápidamente, mucho más de lo que esperábamos. Esto explica cómo los antiguos egipcios podían hacer muchos obeliscos en un corto espacio de tiempo. Así pues, es probable que la forma de extraer tanta piedra en tan poco tiempo fuera con la ayuda del fuego. Uno de los principales misterios de las técnicas del antiguo Egipto se ha resuelto mediante lo que se ha llevado hoy a cabo. El obelisco inacabado nos dio las pistas y luego la arqueología experimental demostró que la teoría podía funcionar.
explica cómo los egipcios podían extraer piedra a una escala que era casi sobrehumana. Descubrimos exactamente cómo cortaron el obelisco. Estos grandes monumentos todavía tienen el poder de inspirar admiración. Fueron construidos hace miles de años sin nada que se pareciera a nuestra tecnología moderna y estamos empezando a entender cómo lo hacían. Pero el tercer descubrimiento nos lleva más allá de la tecnología, hasta los maestros constructores de Egipto. Los hombres que crearon uno de los monumentos famosos más característicos de la historia. Los mayores descubrimientos hechos en Egipto revelan los secretos de una civilización poderosa y espectacular que duró 3000 años. Los antiguos egipcios construyeron algunos de los monumentos más impresionantes del mundo, y el más impresionante de todos es la Gran Pirámide. El tercer descubrimiento está relacionado con la gente que la construyó. Nadie está completamente seguro de cómo la gente, usando herramientas muy sencillas y mucho sudor, se las arregló para construir un monumento tan impresionante. Ahora la ciencia está a punto de revelar la respuesta a este misterio. Trabajadores de las tumbas de las pirámides. Hasta hace poco, se tenía la idea de que Egipto era un país en el que los faraones y los nobles estaban al mando de enormes ejércitos de esclavos. Pero los nuevos descubrimientos cambian esa idea. Revelan una jerarquía social sofisticada y un programa de asistencia a los trabajadores que equivaldría a los trabajadores, sindicalistas, jefes y presidentes de las empresas de hoy. Las pirámides están situadas en Giza. Hace 4500 años, el gran faraón Keops ordenó la construcción de lo que hoy es todavía la mayor tumba que nunca se ha construido. Se alza a más de 150 metros por encima de una meseta y pesa tanto como 17 veces el Empire State Building. Algunos han afirmado que la Gran Pirámide debía ser obra de extraterrestres o que había sido construida usando hechizos que recitaban sacerdotes con poderes místicos secretos. Esto es porque su tamaño desafía la lógica. Hasta hace poco, muchos creían que la habían construido grupos ingentes de esclavos. Pero ahora, el Dr. Hawass ha hecho un descubrimiento que revela el misterio de quién construyó las pirámides. Pude escribir la historia de los constructores de las pirámides a partir del descubrimiento de sus propias tumbas. Este descubrimiento tuvo lugar gracias a un trabajo paciente, digno de un detective, y a la ciencia de la arqueología forense. En 1990 el Dr. Hawass encontró pruebas misteriosas. Empezamos la excavación y yo encontré cosas muy extrañas. Encontré huesos y semillas y me pregunté qué era todo eso. Se dieron cuenta de que las tumbas de los constructores estaban hechas del mismo material que las propias pirámides. Trozos de piedra caliza, granito y basalto, de lo que sobró de la construcción de la pirámide. Esta roca es lo que habían usado para construir la tumba de su rey. Con los trozos que sobraron, construyeron tumbas para ellos. Un poco más arriba, subiendo la colina, el equipo del Dr. Hawass descubrió tumbas más elaboradas. Una llevaba un nombre. Una descripción jeroglífica, que en realidad era un inspector, el capataz que controlaba a los trabajadores que arrastraban las piedras. Así que los trabajadores estaban claramente organizados en una jerarquía. El capataz estaba enterrado en un terreno más elevado que los trabajadores corrientes, cosa que era un reflejo de un estatus superior. Las pruebas encontradas en las tumbas sugieren que los trabajadores tenían roles definidos y responsabilidades diferenciadas. Era como un equipo de trabajadores de la construcción de hoy. Esta es otra tumba única que encontré. Esta tumba perteneció a un hombre llamado Nefertis. Ahora podemos ver su nombre, Nefertis. Pero lo que realmente es único, en mi opinión, es, mirad las escenas, nunca antes lo había visto. Están fabricando cerveza y también haciendo pan.
Y por eso pienso que Nefertis podría haber sido el encargado de la panadería. Las estatuillas halladas en Giza están en el Museo del Cairo. Esas estatuillas muestran los diferentes roles de los ciudadanos que incluían la elaboración de pan y de vino. Otros relieves pintados muestran a los escribas que llevaban las cuentas y los libros de los comerciantes. Una vez más, esto apunta a la existencia de una mano de obra organizada en líneas familiares como una comunidad industrial moderna. Y parece que estaban bien valorados y que cuidaban bien de ellos. Las pruebas revelan que había un programa de asistencia médica. Descubrimos que muchos trabajadores sufrían accidentes con piedras que caían sobre sus manos o sus piernas. Su trabajo consistía en mover piedras pesadas. Todos los esqueletos de hombres y mujeres muestran que se ejercía fuerza sobre la espalda. Aún así, las pruebas forenses muestran que el nivel de cuidados médicos que recibían era sorprendentemente sofisticado. Janet Monge es una antropóloga física especializada en el estudio de huesos antiguos. Vemos que la diáfasis muestra claramente que en algún momento, mucho antes de la muerte del sujeto, hubo una fractura del hueso. Los huesos están muy bien unidos uno a otro, así que posiblemente fueron inmovilizados durante algún tiempo. Y desde el punto de vista moderno, diríamos que los huesos de estos individuos presentan unos procesos de curación muy buenos. Se hizo un buen trabajo. Está claro que estos trabajadores estaban muy bien valorados por sus superiores. Ser un trabajador era un privilegio poco común. Te pagaban bien, cuidaban de tu salud y en realidad era un chollo de trabajo. Las tumbas de los constructores de la pirámide revelan una estructura organizada de profesionales y artesanos hábiles que trabajaban dentro de una jerarquía. Estaban apoyados por un sistema de asistencia al trabajador. Este descubrimiento puede probar que las pirámides no fueron construidas por esclavos. Como las tumbas de Giza pertenecían a gente corriente, parece que los buscadores de tesoros se han olvidado de ellas. Fue otra tumba, que se mantuvo sellada durante 35 siglos, la que proporcionó el descubrimiento más conocido de Egipto. La tumba del faraón más famoso de todos los faraones, Tutankamón. El antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más duraderas de la historia. Fue guiada por los reyes más poderosos. Estas estatuas son la representación de hombres reales. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? Los arqueólogos están intentando averiguarlo en la tumba del faraón Tutankamón. Esto no es el icono de una estatua, es el icono del mundo entero. ¿Quién era el hombre que había detrás de la máscara dorada? El tesoro de Tutankamón. El Valle de los Reyes, en la orilla occidental del Nilo. El Valle de los Reyes contiene 63 tumbas. Pero durante siglos la tumba de Tutankamón permaneció escondida. En 1922, el gran explorador y egiptólogo Howard Carter inició su búsqueda. Howard Carter se pasó 5 años, 5 temporadas, intentando encontrar la tumba, hasta que un día por la mañana, cuando los trabajadores empezaron a limpiar por los alrededores, encontraron 15 escalones que conducían a la entrada de la tumba. La tumba estaba a 10 metros de profundidad dentro de la roca caliza del valle. El final del pasillo estaba bloqueado. Carter hizo un agujero. Y en esta habitación pudo ver cosas maravillosas. La tumba contenía no solo el cuerpo del faraón, sino también más de 3000 tesoros enterrados con él. Desde entonces la tumba ha sido como un imán para los egiptólogos que han examinado y analizado la momia y sus tesoros. Y ahora los arqueólogos pueden profundizar más que nunca. Pueden ver al rey niño como nunca se le ha visto antes. Los arqueólogos usan la ciencia médica moderna para estudiar este cuerpo de 3500 años. Un TAC toma miles de rayos X de un cuerpo y los unen para formar una imagen tridimensional.
El TAC es maravilloso para la arqueología, de verdad. En realidad permite verlo todo. Se puede ver cómo murió este rey cuando murió. Se puede ver todo. Los expertos están investigando un agujero misterioso en la parte posterior de la cabeza del rey Tut. ¿Podría tratarse de la herida que lo mató? Si miráis el cráneo, veréis que hay un agujero en la parte posterior de la cabeza. Se aprecian daños en las vértebras superiores e incluso en la base del cráneo, en el foramen magnum, el lugar donde se conectan. La herida podría estar relacionada con daños producidos en un ataque. Ese agujero hace que todo el mundo piense que el Niño de Oro fue asesinado. ¿Encontró el joven rey una muerte violenta? Podríamos encontrar una pista en el proceso antiguo de momificación. La momificación es tan antigua como Egipto. Nadie está muy seguro de cómo fue que los antiguos egipcios decidieron momificar a los muertos, pero seguramente, como el desierto seca los cuerpos de manera natural, cuando los animales mueren en el desierto, los egipcios los habrían visto y se habrían dado cuenta de que estaban perfectamente conservados. La primera cosa que hacían los egipcios era desecar el cuerpo de verdad, y para eso usaban una sustancia llamada natrón. Sin natrón era imposible hacer una momia. El natrón funciona como las bolsitas de gel de sílice que hoy se usan para mantener secos los equipos electrónicos. El natrón es básicamente una mezcla de sal y bicarbonato, y lo que hace es que simplemente extrae todo el líquido de un cuerpo y así se hacen las momias. Pero ciertos órganos tienen demasiada cantidad de agua en su interior para poder ser momificados de esta manera. Si los órganos se dejan dentro del cuerpo, se pudren y explotan. Así que el siguiente paso era sacar los órganos internos y el cerebro. En realidad, cortarían la cabeza, hurgarían en ella y la vaciarían por completo. Así pues, ¿podría ser la herida de la cabeza una consecuencia del proceso de momificación en lugar de ser la herida que lo mató? En la Universidad de Pensilvania, Janet Munch ha estado estudiando las placas del escáner de la momia del rey Tut. Cuando el daño se produce antes del momento de la muerte de un individuo, se llama daño antemortem, y si está localizado en tejido o en hueso, se podrán ver restos de cicatrización si el individuo vivió un cierto tiempo. Esto parece un daño postmortem. Podría ser algo que sucedió durante el proceso de embalsamamiento. El agujero en el cráneo del rey Tut es parecido al tipo de agujero practicado durante el proceso de momificación. No tiene nada que ver con un asesinato ni nada parecido. No demuestra que hubiese violencia. Cómo murió el rey sigue siendo un misterio, pero la ciencia puede ayudar a mostrar cómo vivía para que podamos meternos en la cabeza y en la vida de un regente de Egipto. Parece que el faraón no tenía un aspecto tan real como sugiere su máscara funeraria. Tiene una bonita barbilla cuadrada. A excepción de eso, su cara es bastante esbelta y delgada. Naturalmente, uno no quiere reírse de un rey, pero si este rey estuviera en el patio de un colegio, creo que podría ser el chico a quien todos llaman conejo o paletas o algo parecido. El TAC muestra claramente que el niño rey tenía dientes de conejo, cosa que no mostraba su famosa máscara. El tesoro con el que enterraron al niño rey nos proporciona todavía más información. De la tumba de Tutankamón se han sacado más riquezas que de todos los descubrimientos de Egipto juntos. Esta famosa máscara estaba enterrada con 6 carros completos y una cantidad de oro valorada en millones de euros. Pero lo que hace que este enterramiento sea único es el hecho de que se encontró absolutamente intacto. Más allá de toda la confusión provocada por el hecho de encontrar toda esa cantidad de oro que pesa cientos de kilos, además, tenemos todo el equipamiento completo de la tumba de un faraón egipcio. Los artefactos encontrados pueden, en cierta manera, revelar la personalidad del faraón. Estaban diseñados para cumplir las mismas funciones para las que habrían sido usados en vida. Es sorprendente para nosotros que gastaran tanta energía en la creación de algo como estas tapas de jarrón hechas de alabastro. Son obras de arte perfectas, exquisitas, pero se suponía que nadie iba a verlas nunca. Se enterraron en la tumba del rey, fuera de la vista de todos, para siempre. El tipo de artefactos encontrados y el cuidado con el que se manufacturaron nos permite deducir cómo vivía Tutankamón.
Los egipcios creían que el más allá se parecía mucho a esta vida, aunque era mejor, así que tenías que llevarte contigo todo lo necesario. Los objetos que Tutankamón quería en su tumba, para el más allá, eran los que había disfrutado durante su vida. Sabemos que le gustaba un juego de yeso en particular llamado Senté, porque fue enterrado con varios juegos, desde un tablero grande de Senté con su caja muy formal, hasta una versión pequeña que tiene este tamaño de viaje hecha de marfil. Tutankamón era el soberano supremo de una superpotencia. Estos artefactos nos recuerdan su juventud y quizás nos permiten adivinar su carácter. Mientras que el descubrimiento de Carter mostraba al mundo el faraón, la ciencia nos muestra el hombre. Nuevas investigaciones en los artefactos de la tumba y en la momia de Tut podrán revelar más detalles acerca del hombre real que había tras la máscara. Pero en el antiguo Egipto, como hoy, la mayoría de la población no formaba parte de la realeza. Eran hombres y mujeres corrientes, trabajadores, que formaban el corazón de la nación. A través del próximo descubrimiento, los egiptólogos pueden averiguar algo sobre esa gente corriente, los ciudadanos del antiguo Egipto. Diez grandes descubrimientos hechos en Egipto revelan una civilización extraordinaria. Pero mientras las ruinas que están en pie nos permiten ver el aspecto que tenía el antiguo Egipto, es mucho más difícil saber cómo vivía su pueblo. Realmente es como el ojo de una cerradura, algo que nos permite ver la vida del antiguo Egipto. El quinto descubrimiento nos ofrece la oportunidad de entender las vidas de los ciudadanos corrientes en la ciudad de los constructores de tumbas. La ciudad de los constructores de tumbas. La ciudad de Deir el-Medina nos permite intuir de forma curiosa la vida cotidiana del antiguo Egipto. Estaba situada en la orilla occidental del Nilo. Los restos de una ciudad egipcia sin contaminar hacen que sea un hallazgo muy poco común y valioso. Deir el-Medina sigue bastante intacta, tal como la dejaron sus habitantes, así que constituye realmente una buena fuente de recursos para los arqueólogos a la hora de reconstruir la vida de los antiguos egipcios. Perdura porque fue construida en piedra. La mayoría de las ciudades del antiguo Egipto se construyeron con ladrillos de adobe en la llanura que se inundaba con las crecidas del Nilo y desaparecieron. Lo más espectacular y lo mejor de Deir el-Medina es que ha perdurado. Era el hogar de 280 personas y se construyó en un sitio poco habitual. Estaba en lo alto, en el desierto, a 1 hora de camino desde el Valle de los Reyes. Este hecho lleva a los arqueólogos a pensar que se construyó con el propósito de alojar a la gente que trabajaba en el valle. Se encargaban de construir, de la construcción y también de la decoración de las tumbas de los reyes en el valle. Parece que las familias vivían en sus propias casas de una sola planta. Esto es en realidad la puerta principal de una casa. Creo de verdad que este hombre era uno de los capataces y debía de ser una persona muy influyente. Los artesanos, orfebres y constructores de tumbas tenían un estatus alto en una tierra donde la mayoría de la población trabajaba duro muchas horas cultivando la tierra. Los trabajadores tenían un trabajo que era algo así como un chollo. Parece que de media trabajaban 2 de cada 3 días. Recibían pescado y vino en ocasiones especiales. Probablemente les gustaba su trabajo. Además de construir las tumbas de los faraones, los ciudadanos de Deir el-Medina construyeron las suyas. Y al examinar las muestras de arte que hay en sus paredes, los arqueólogos pueden empezar a reconstruir las vidas de quienes vivieron allí. En realidad, podemos aprender mucho de la vida cotidiana de las tumbas de Deir el-Medina. El arte nos muestra una comunidad próspera, con individuos prósperos y triunfadores. Pero las pinturas de las paredes revelan cómo los habitantes querían que les vieran, no cómo eran en realidad. Cuando miras las tumbas, cuando ves los monumentos, muestran una imagen ideal, con traje de domingo viviendo una vida perfecta. Pero es un ideal.
Pero hay más pruebas que nos proporcionan pistas sobre la vida privada de los ciudadanos. Suceden cosas de todo tipo, cosas de las que no necesariamente querían que otros se enteraran. Las pistas están en todas partes. Todas las paredes de piedra alrededor de la ciudad son de piedra caliza, así que cualquier trozo de montaña que salga con un ángulo plano como este es una potencial superficie para escribir. Y ese potencial fue explotado por completo por los residentes de Deir el-Medina. Para los antiguos egipcios podemos comparar esto con una nota post-it. Podían usarlo solo con agacharse y recoger un trozo de piedra del suelo. Ahí está, material para escribir. Estos fragmentos, conocidos con el nombre griego de ostraca, se usaban para documentar tanto registros oficiales como notas privadas. El hecho de que los ostracas se usaran para enviar mensajes a los amigos proporciona a los expertos documentos únicos, antes desconocidos en los registros arqueológicos. Podemos ver cómo los egipcios esencialmente se desmelenaban. Los ostracas revelan cómo pasaban su tiempo de ocio. Les gustaba beber. Obviamente les gustaba fornicar y les encantaba cotillear. A partir de estos estratos, se puede reconstruir la vida de hace 3000 años, cómo vivían, y podemos saber casi todo a partir de las inscripciones en la piedra. Los hallazgos de Deir el-Medina revelan que la vida de sus residentes no era tan diferente de la nuestra. Por primera vez, este descubrimiento no nos habla de reyes y reinas, como hasta ahora, sino de la gente corriente y de su vida cotidiana. Pero ellos vivieron sus vidas entre las tumbas de los muertos. Los egipcios eran gente muy espiritual. Creían que los muertos seguían influyendo en todos los aspectos de la vida en Egipto, desde el más allá. Para mostrarnos el sexto de los 10 mayores descubrimientos de Egipto, el Dr. Hawass abrirá de nuevo una tumba que ha estado cerrada al público durante décadas. Descubrirá lo que los egipcios creían que era un superordenador mágico que medía casi 300 metros. Al analizarlos juntos, los 10 mayores descubrimientos de Egipto nos revelan cómo era la vida en el antiguo Egipto. Pero es imposible entender la vida de los egipcios sin entender sus creencias acerca del más allá. El sexto descubrimiento, la tumba de Seti I, nos proporciona una información increíble. Lo que tenemos aquí es esencialmente un libro de viaje o una guía para el más allá. Las investigaciones nos revelan el código secreto que convirtió un simple agujero en el suelo en una máquina para la resurrección. La tumba del faraón Seti I. El Valle de los Reyes contiene 63 tumbas. Una de las mayores es la tumba del faraón Seti I. Proporciona una información muy rica sobre las actitudes de los egipcios en cuanto al más allá. La tumba de Seti I es realmente una de las tumbas más extraordinarias del Valle de los Reyes. La tumba de Seti es una de las que están situadas en el Valle de los Reyes, en la ribera occidental del Nilo. A finales del verano de 1817, un explorador italiano llamado Giovanni Belzoni llegó al yacimiento. Belzoni había sido un forzudo de circo, pero dedicó el resto de su vida a la egiptología. A través de un estudio minucioso de la geología del valle, Belzoni descubrió 8 tumbas en solo 2 semanas. Y la tercera semana había doblado el número de tumbas descubiertas. Aún así, no fue hasta la mañana del 16 de octubre de 1817 cuando Belzoni hizo el hallazgo que le haría famoso. Cuando Belzoni encontró esta tumba en 1817 fue un milagro. Sus ojos brillaban. Encontró un pequeño corredor y pensó que también estaba intacto. Para proteger el arte de las paredes de la humedad y del aliento de los visitantes, la tumba de Seti está cerrada al público. Pero como jefe del Servicio Egipcio de Antigüedades, el Dr. Hawass es la única persona del mundo con el poder de ordenar que se abra la tumba. Voy a llevarles por un gran motivo, para mostrar al público que esta es la tumba más sorprendente.
La entrada desciende a través del lecho de piedra. La tumba está cortada en la piedra, a más de 100 metros de profundidad. Contiene una de las muestras artísticas más espectaculares del antiguo Egipto. Todas las superficies están pintadas. Lo que te deja sin respiración es no solo la belleza de las formas, sino también los colores vivos que usaban. Una de las escenas más hermosas muestra la relación entre Seti I y la diosa Nut. Pero lo sorprendente en todas las escenas es que se puede ver que ella le abraza para mostrarle su apoyo y su bendición para que él pase al más allá. Los arqueólogos están analizando las ilustraciones para entender mejor lo que los egipcios creían que le sucedería al faraón en el más allá. Esta es una de las pocas tumbas en el Valle de los Reyes que nos dice cómo convertirá al rey en Dios. La base de todo esto es la creencia de los egipcios de que de día el dios del sol, Ra, conducía el sol a través del cielo, dando así vida a la tierra. Pero de noche viajaba al infierno para luchar con los demonios que amenazaban la tierra de Egipto. Este ciclo era de vital importancia para los antiguos egipcios. Creían que si no se completaba, el sol no saldría, el Nilo no correría y el mundo se acabaría. Después de muerto, Seti tendría que unirse al sol en esta lucha. El rey se unirá al ciclo solar durante las horas que pase atravesando el infierno, y es de vital importancia que forme parte de ese ciclo, porque esa sería su función en el más allá. Seti tenía que asegurarse de levantarse de entre los muertos para poder cumplir con su deber y con su destino. Las ilustraciones que encargó para su tumba eran un hechizo mágico para facilitar su resurrección. Los hechizos mágicos son como manuales de instrucciones o como programas de ordenador. Funcionan, consiguen su objetivo. Esto era un arte. Era lógico y funcional, como líneas de código programadas en una máquina. La tumba es una máquina para la resurrección. Funciona. En realidad consigue su objetivo. Las escenas en sí y las palabras inscritas en las paredes de estas tumbas son como un código de programación o como un manual de instrucciones. Las instrucciones codificadas revelan cómo los egipcios consideraban el misticismo y la magia. Eran algo real. Una vez que crees en la magia, una varita mágica no es muy diferente de un martillo. Es una herramienta, funciona y ayuda a conseguir un objetivo. Ahora estamos en el final de la tumba. Las imágenes que hay en estas paredes representan el paraíso. El dios Osiris reinaba en el paraíso. Las ilustraciones muestran claramente a Seti encontrando al dios y uniéndose a él. ¿Cómo podía Seti estar con Osiris en el paraíso exactamente al mismo tiempo en que estaba en el infierno luchando con los demonios? Para los egipcios, hacer dos cosas a la vez no representaba un problema. Los antiguos egipcios eran muy listos en cuanto al más allá y creían en la multitarea. La filosofía religiosa egipcia permitía que sus dioses y faraones estuvieran en muchos lugares al mismo tiempo. Bien, tendremos que entender el punto de vista racional, el punto de vista lógico. Es una construcción de la mentalidad occidental que viene de la antigua Grecia. Los antiguos egipcios, en lugar de ver las cosas como contradictorias, las veían como dos caras de la misma moneda. La tumba de Seti es un indicio de la manera que tenían los antiguos egipcios de ver el mundo, tan diferente de la de hoy. Tenían muchas creencias que a nosotros pueden parecernos extrañas, como los faraones que se convierten en dioses y las almas que están en dos sitios a la vez. Y que los objetos y las imágenes tenían poderes reales y prácticos de carácter mágico. Veneraban a sus dioses en algunos de los templos mayores de la historia. El séptimo descubrimiento revela que el antiguo Egipto estaba construido a una escala aún mayor de lo que habíamos pensado y que sus monumentos más impresionantes pueden estar todavía enterrados. Los 10 mayores descubrimientos del antiguo Egipto revelan los secretos de un mundo que floreció hace 5000 años.
pero algunos cálculos sugieren que el 70% de los restos egipcios todavía permanecen enterrados. Egipto es único, entre otras civilizaciones del mundo, en el hecho de que todo el país tiene templos y tumbas enterradas bajo el suelo. Monumentos como el Templo Perdido de Akhmin. El Templo Perdido de Akhmin. Algunas teorías sostienen que los antiguos egipcios construyeron muchos más monumentos de gran tamaño de los que se pensaba anteriormente. El Templo Perdido de Akhmin proporciona una prueba espectacular que apoya esta afirmación. Egipto es famoso por las pirámides de Giza en el norte. Los visitantes también se dirigen a los complejos de templos de gran extensión que hay en el sur, en Luxor. Pero hay nuevos indicios que sugieren que los egipcios construyeron a escala colosal por todo el país. La parte central de Egipto es un territorio poco conocido para los turistas, e incluso para muchos egiptólogos profesionales. Este podría ser otro destino preferente dentro de Egipto para los turistas en el futuro. ¿Podría estar situado en esta zona el mayor templo descubierto hasta la fecha? Akhmin está situado en el centro de Egipto, a unos 300 kilómetros al sur de El Cairo. Hay indicios de que aquí había un templo enorme, pero está enterrado bajo la ciudad moderna. Es muy difícil para los arqueólogos trabajar en los asentamientos egipcios por una simple razón. Si era un buen sitio para vivir en el pasado, todavía es un buen sitio para vivir, y la gente todavía vive ahí. Uno de los problemas de Akhmin es que es una ciudad viva y una ciudad que ha crecido a lo largo de los milenios, y por lo tanto, el centro antiguo de Akhmin ha sido absorbido por el desarrollo urbano. Pero el desarrollo de la ciudad moderna también tiene sus ventajas. Mientras se excava para poner cimientos, se pueden encontrar elementos del pasado. El desarrollo es un arma de doble filo, especialmente en Egipto. Cuando en un lugar como Akhmin decidieron construir una oficina de correos en los 80 y excavaron unas zanjas, se encontraron con unas estatuas magníficas. En 1981, mientras excavaban para hacer los cimientos de un nuevo edificio, los trabajadores descubrieron la base de una estatua enorme. La estatua era de Ramsés el Grande, uno de los faraones más poderosos de Egipto. Esta estatua podría haber superado los 60 metros de altura. Era enorme. A solo 60 metros de distancia se descubrió otra estatua enorme. Estamos ante los pies de la mayor, de la más completa y hermosa estatua de una dama que nunca se hiciera en el antiguo Egipto. La estatua representa a la mujer de Ramsés, Meritamen. Muchos creen que ella fue la reina que encontró a Moisés entre los juncos y lo crió como a un hijo. El tamaño de las dos estatuas nos permite deducir el tamaño del templo. Pero si existen otras ruinas de ese templo, están enterradas bajo la ciudad moderna. Los arqueólogos tienen que descubrir lo que está ahí sin excavar. La egiptología es una ciencia muy rigurosa porque no solo se basa en las excavaciones, también requiere un análisis exhaustivo. El primer indicio para los expertos está en los escritos de los viajeros de hace más de 1000 años. Hablan de un lugar colosal en Akhmin. Los viajeros árabes llegaron a Egipto en el siglo IX de nuestra era y contaban que llegaban a visitar los templos al amanecer y se marchaban al anochecer. El sol tenía tiempo de salir y ponerse de nuevo antes de que yo acabase de explorar las ruinas. Un segundo indicio de la escala de la construcción es que todos los templos de Egipto estaban construidos sobre una planta parecida. Los templos del antiguo Egipto eran las moradas de los dioses, algo así como el punto en el que el reino de lo divino se conecta con el reino de lo humano. En las ideas que servían de modelo a la arquitectura del cosmos, hay algo así como un plano formal de los templos del antiguo Egipto. Como las iglesias, mezquitas y templos de hoy en día, para las que todavía existe una planta estándar, también existía para los templos de Egipto.
Así que si los arqueólogos analizan un templo que esté completamente a la vista, pueden aplicar este conocimiento a los restos de Akhmin. El templo de Amón-Ra, unos 170 kilómetros más al sur, en Luxor. Al analizar el plano estándar del templo de Luxor, los arqueólogos pueden tener una base para predecir dónde está enterrado el resto del templo de Akhmin. Mansur Boraik es especialista en diseño de templos. Creo que el templo de Akhmin era mayor que este, pero tiene la misma planta que la que hay ahora en el templo de Luxor. El plano estándar de un templo siempre empieza con una larga avenida pavimentada. La avenida conduce a una puerta enorme flanqueada por dos estatuas. Y en Akhmin, aquí es donde estaría la estatua de Ramsés. Dentro hay un patio. Aquí habría estado situada la estatua de la reina Meritamen. Pero esto es solo el principio. Hay más patios que se adentran unos 300 metros en el santuario interno del templo. El plano del templo de Luxor puede aplicarse a Akhmin. Tengo una imagen del yacimiento en el ordenador. Si hacemos coincidir las situaciones de las estatuas de Akhmin con el plano del templo de Luxor, el Dr. Wegener puede calcular el tamaño real del templo de Akhmin. Uno puede hacerse una idea del área que ocupaba el templo al ver el campo de fútbol que hay en el lado superior derecho de la imagen de Google Earth. Se puede ver que la extensión aproximada del templo de este nuevo reino sería la de 4 o 5 veces la longitud de ese campo de fútbol. Al verlo, uno se hace la idea de que era un templo de enormes proporciones. Incluso sin llevar a cabo una excavación en el área, mediante este análisis la arqueología puede afirmar que el templo de Akhmin tenía un tamaño magnífico. Esto podría ser el principio del templo y el santuario debería estar debajo de esas casas. Harán falta más excavaciones y más planes de desarrollo antes de que la extensión del templo pueda determinarse con exactitud. Podremos descubrir la totalidad del templo. Pero hay una cosa clara. Se está desvelando una nueva imagen del antiguo Egipto que revela un país más grande y desarrollado de lo que se había imaginado hasta ahora. Una franja continua de desarrollo que va todo a lo largo del Nilo. No solo en los lugares famosos en el norte y en el sur, sino también a través del Egipto central. Hay pruebas de que existió una civilización más impresionante de lo que pensábamos. Y el soberano más carismático de esta superpotencia fue Ramsés el Grande. Los descubrimientos en las paredes de uno de los templos más impresionantes de Egipto revelan el dilema que casi destruyó su reinado como faraón. El octavo descubrimiento, el templo de Abu Simbel, nos contará esa historia. Desde las tumbas a los templos, los misterios del antiguo Egipto han fascinado al mundo desde hace siglos. Uno de los más significativos es también uno de los más grandes. Con 4 estatuas de Ramsés el Grande en el frente, el templo es Abu Simbel. La personificación del ego de Ramsés, o por decirlo de otra manera, del Ramsés Dios y de la espectacular naturaleza de sus logros, tiene que ser Abu Simbel. El gran templo de Abu Simbel. El templo de Abu Simbel es la clave que permite resolver el dilema al que se enfrentaron todos los faraones: cómo reinar como hombre y como Dios a la vez. Las ilustraciones de las paredes nos explican lo cerca que estuvo Ramsés II de no conseguir cumplir con su misión. Abu Simbel está en el sur de Egipto, cerca de la frontera con lo que ahora es Sudán. Hay 4 estatuas gigantescas extraídas de la roca y cada centímetro de las paredes del templo está cubierto con ilustraciones que muestran el triunfo del faraón. En 1871, cuando el aventurero y egiptólogo Giovanni Belzoni llegó a este lugar, el templo estaba cubierto de arena. Belzoni empezó a trabajar para quitar miles de toneladas de arena. Pero cada cubo de arena que quitaba era reemplazado por más arena que caía por la duna.
Cuando ya estaba a punto de rendirse, descubrió una solución simple para un problema que parecía imposible de resolver. Al mojar la arena, ésta se mantendría en su lugar. El plan fue un éxito. Después de 4 años de lucha, finalmente encontró la entrada del templo y se convirtió en el primer hombre que entró en él desde hacía siglos. El templo de Abu Simbel era un monumento al constructor más grande de Egipto, el guerrero y faraón Ramsés II. Ramsés II era uno de los reyes famosos. En la historia del antiguo Egipto reinó durante más de 67 años y convirtió las tierras de Egipto en un museo abierto que albergaba sus logros. Pero el análisis de las ilustraciones de las paredes y de las estatuas revela el doble papel de un faraón de Egipto. La primera función es la de ser el defensor de la nación. Es el guerrero campeón, el héroe solitario que defiende Egipto de todos los enemigos. Su segundo papel tiene que ver con la religión. El papel de faraón en el plano religioso no es solo como jefe, devoto o intermediario entre los hombres y los dioses, sino que el rey tiene un pie en el mundo divino y otro pie en el mundo humano. La autoridad y el poder del faraón dependían de su capacidad de cumplir con ambos papeles. Pero Ramsés tuvo tanto éxito como rey guerrero que se quedó sin enemigos contra los que luchar. Y eso puso en peligro su puesto de soberano. Los relieves que hay en el templo ilustran ese dilema. La historia empieza con una batalla, la batalla de Kedesh. Ramsés II luchó en esa batalla importante, la batalla de Kedesh, con los hititas. Podemos verlo escrito en el templo. Durante la primera parte del reinado de Ramsés, Egipto estaba en guerra con sus poderosos vecinos, los hititas. Los hititas eran los soberanos de un imperio que se extendía desde el norte de Turquía hasta Siria. Entre ellos y los egipcios estaba la ciudad de Kedesh. Los relieves que hay en las paredes de Abu Simbel contienen el registro más antiguo de una hazaña militar de la historia. El doctor Mohamed El-Biali investiga la brutalidad de la batalla. Aquí la figura muestra al egipcio golpeando y castigando hititas. Los golpean muy fuerte. Fue un choque de superpotencias. Lo que hace que Kudesh sea un caso único es que fue en realidad un conflicto entre superpotencias. Ramsés se encuentra con que todo el ejército hitita, con todos sus aliados, están en el campo de batalla. Y de hecho, eso era algo relativamente raro en la historia antigua, que 2 ejércitos tan grandes se enfrentaran cara a cara en el campo de batalla. Los relieves de Abu Simbel representan una batalla violenta en la que se usan armas con la tecnología más avanzada de la época. Tenían carros, por primera vez tenían caballos, y así fueron capaces de construir el imperio. Un carro egipcio es extremadamente fácil de maniobrar, puede girar sobre una moneda y es comparable a un lanzamisiles actual. En esencia, era como un F-16 del mundo antiguo. La guerra con carros consistía en correr hacia el enemigo a una velocidad de 45 kilómetros por hora mientras disparaban todas las flechas que podían para luego retirarse. Hacían carreras con el objetivo de disparar. Se acercaban, disparaban sus flechas y luego el conductor del carro viraría y bajaría la velocidad hasta que pudiera volver fuera de su alcance y luego harían otra carrera para dispararles. Ramsés mantuvo a raya a los hititas y defendió su país con éxito. En el 21º año de su reinado hizo un acuerdo de paz con el imperio hitita. Como ya no tenía más batallas que librar, Ramsés no podía cumplir con el papel de guerrero de un faraón. ¿Qué haces cuando se te han acabado los enemigos? Así que ahora Ramsés tenía un problema político. Abu Simbel nos revela la solución de Ramsés. Y la forma que tuvo de resolverlo fue pasar al extremo opuesto y enfatizar su papel religioso. Ahora que ya no puede demostrar que es un guerrero, porque no queda nadie contra quien luchar, puede decir, soy un dios viviente. Ramsés declaró su divinidad. En ese momento, Ramsés pone ambos pies en el mundo divino y se convierte en un dios viviente a jornada completa, todos los días del año. Los egipcios tienen a un dios viviente como soberano. Abu Simbel se convirtió no solo en un templo dedicado a los dioses, sino en un templo dedicado al mismo Ramsés en su faceta de dios. Ramsés II construyó este templo para sí mismo, para rendirse culto a sí mismo. Aquí hemos llegado al santuario, el lugar más sagrado dentro de un lugar sagrado.
donde Ramsés II se convirtió en dios y fue colocado entre los otros dioses. Y tenemos su estatua en el santuario, junto a las estatuas de los 3 dioses más importantes de Egipto. Y él es uno de ellos, igual a ellos. Este fue un golpe maestro en el sentido político. Ser un dios viviente era la tapadera perfecta para un hombre frágil y viejo. Y no sabemos nada de sus facultades mentales. Todavía podía ver, se había quedado ciego, sencillamente no lo sabemos. El templo de Abu Simbel revela las 2 obligaciones más importantes del puesto de faraón: la defensa de Egipto y la comunión con los dioses. Nos muestra cómo Ramsés resolvió el problema que le supuso haber tenido demasiado éxito en el primer papel, el de defensor, al convertirse en un dios viviente. El penúltimo descubrimiento entre los 10 mayores sigue con la historia de los grandes faraones en los años posteriores a su muerte. Es un relato turbulento en el que se entrelazan el crimen organizado, robos, asesinatos y terrorismo de Estado, y que desvela el misterio de las momias reales desaparecidas. Los 10 mayores descubrimientos de Egipto nos permiten ver el mundo de un imperio que duró 3000 años. Muchos de nuestros conocimientos del antiguo Egipto los hemos adquirido al abrir las tumbas de los faraones antiguos. Pero también crearon un misterio. Una y otra vez las tumbas estaban vacías. Las momias de los faraones habían desaparecido. Uno de los hallazgos más importantes de la arqueología egipcia fue el descubrimiento del alijo real. Los egiptólogos se encontraron cara a cara con un verdadero quién es quién de todos los grandes reyes. Cueva secreta de las momias. El descubrimiento del alijo, o escondite de las momias reales que habían desaparecido, permite intuir el estado político de Egipto en el apogeo de su poder. Una historia de crimen organizado y terrorismo de Estado que casi destruyó una nación. Las pruebas se encuentran en la ribera occidental del Nilo. El Valle de los Reyes contiene 63 tumbas, entre ellas las de algunos de los más grandes faraones de Egipto. Casi todas las tumbas estaban vacías cuando se descubrieron, sin las momias ni los tesoros. Pero a unos 5 kilómetros escasos del Valle de los Reyes hay otro cañón. En él no hay tumbas y se pensaba que tampoco había secretos escondidos. Hasta que en 1890 un pastor estaba buscando una cabra perdida en los acantilados. En una grieta, en medio de una pared de roca, encontró la entrada a una cueva. Y cuando entró en el hueco, vio un pasillo de quizá más de 60 metros excavado en la roca. Dentro estaban los restos de más de 50 enterramientos diferentes, y entre ellos estaban las momias de algunos de los más grandes faraones de todos los tiempos. Para resolver el acertijo de por qué estaban ahí esas momias, los arqueólogos tuvieron que mirar al estado político y social del Egipto de hace 3000 años. La sequía y las luchas internas entre bandos políticos rivales llevaban al país a un estado de anarquía. Todos estos problemas ecológicos, políticos, las invasiones extranjeras, básicamente era un caso en el que todos los sistemas se colapsaban. Cuando un sistema gubernamental complejo se enfrenta a múltiples amenazas, a múltiples problemas con los que podría enfrentarse uno a uno, pero que suceden todos a la vez, el sistema no puede con todos. Todo empieza a derrumbarse y acaba por caer. La sociedad se extinguió. La población se enfrentaba al hambre y a la pobreza. La necesidad de oro llevó a la gente al lugar donde sabían que podrían encontrarlo: las tumbas de los faraones. Por la noche, la gente solía ir y meterse dentro para buscar las momias. Y entraban en las tumbas y lo rompían todo. Estos actos sacrílegos nacieron de la desesperación. Una vez que se ha cruzado la línea que separa la civilización del caos, nada, ni siquiera la creencia en los dioses, el miedo al sacrilegio o el miedo a la condenación eterna te impedirá robar tumbas o profanar templos.
Pero este no era el trabajo de criminales ocasionales. Se trataba claramente de crimen organizado. Eran grupos de hombres organizados y bien estructurados, incluso con algún sistema de jerarquía interna entre ellos. El robo de tumbas era algo así como un negocio en auge. Esto creó uno de los primeros ejemplos de crimen organizado de la historia. Literalmente todo el mundo se metió en el negocio de robar tumbas. Todo el mundo está metido en eso, desde oficiales de alto rango que, si no robaban las tumbas ellos mismos, ignoraban lo que pasaba y recibían oro para compensar. Pero algunos sacerdotes del templo de Luxor todavía se veían como guardianes de la religión egipcia, de los templos y de las tumbas de los faraones. Se encargaron de rescatar y esconder las momias. Querían proteger a los reyes. Se llevaron todas las momias y las enterraron aquí. Incluso lejos de todo el mundo. No revelaron el secreto a nadie. El hecho de que los sacerdotes salvaran estas momias permite que los científicos estudien los restos físicos de los soberanos más poderosos de la antigüedad. Si cerramos los ojos y volvemos atrás miles y miles de años, podemos imaginar a este rey vivo. Después de que las momias fueran descubiertas, se las llevaron al Museo Egipcio del Cairo, donde se mantienen en un ambiente estéril. Si entramos en esta habitación ahora, veremos cuerpos muertos y los miraremos. Nos asustaremos y reiremos y lloraremos y sonreiremos, pero para la ciencia, esta es la primera vez que todas estas momias nos hablarán. Pero lo más revelador es lo que no está ahí. Se enterraba a los faraones con tesoros valiosísimos, pero ninguna de estas momias se encontró con nada de valor. Cuando vemos estos ataúdes desmontados, nos damos cuenta de que el oro y las demás joyas y objetos valiosos se han quitado sistemáticamente de algunos de ellos. Esto nos da una prueba de que pudo existir una conspiración de alto nivel. Cuando alguien roba una tumba en mitad de la noche y tiene miedo de que lo vayan a matar, de que lo vayan a arrestar, van a tener mucha prisa, se estarán muriendo de miedo, se llevarán lo que puedan y se irán corriendo. Pero estos cuerpos han sido despojados metódicamente. Esto sugiere que los mismos sacerdotes eran quienes los despojaban. La misma gente que los rescataba fue la que les quitó el oro y los objetos valiosos que todavía tenían con ellos. Aunque los sacerdotes eran a la vez salvadores y ladrones, dejaron a la ciencia un recurso de un valor incalculable. Era como un arma de doble filo, porque por una parte estaban haciendo algo bueno para esconder estas momias en un lugar secreto y protegiéndolas de esta manera, pero también estaban robando a la vez que las escondían. Las investigaciones forenses nos descubren las vidas reales de los grandes faraones. Pero a través de este descubrimiento también podemos obtener una visión de la sociedad del antiguo Egipto. Una sociedad al borde de la anarquía. Y cuando la nación se derrumbó, los otros imperios se aprovecharon rápidamente y Egipto sufrió invasiones durante siglos. Pero en lugar de ser destruida, la cultura egipcia era tan fuerte que los invasores adoptaron las costumbres y creencias de su nuevo hogar. Este logro se muestra de manera espectacular en el último descubrimiento. Y la prueba se puede encontrar tanto por encima como por debajo de la arena del desierto. Si te metes bajo tierra, encuentras momias cubiertas de oro. Cientos de momias perfectamente conservadas, intactas, cubiertas de oro. Durante siglos, la antigua civilización de Egipto ha cautivado la imaginación de científicos, arqueólogos y aventureros. Ahora, un equipo de expertos guiados por el Dr. Zahi Hawass ha seleccionado los 10 mayores descubrimientos que nos acercan a esa civilización extraordinaria. Incluso durante su decadencia, la cultura del antiguo Egipto creó algo que, cuando se descubrió miles de años después, causó admiración. Un campo lleno de momias, todavía intactas. Si miras a tu alrededor, derecha e izquierda, a cualquier sitio, y cavas, encontrarás momias.
Valle de las Momias Doradas. A lo largo de su historia, Egipto fue atacado por muchos imperios. Las pruebas nos dicen que la cultura egipcia fue lo suficientemente fuerte como para resistir y perdurar. La cultura egipcia, la sociedad egipcia, las creencias religiosas egipcias conquistaron a los conquistadores. El oasis de Bajarilla, en el desierto occidental. Las primeras pistas de que esta zona es poco habitual se pueden encontrar en la propia arena. El valle está lleno de huesos y calaveras. Los esqueletos pertenecen a cadáveres enterrados. Han sido desenterrados por animales salvajes y son una muestra de lo que hay bajo la arena. El descubrimiento no lo hizo un aventurero ni un arqueólogo. De hecho, el descubridor ni siquiera sabía hablar. El descubrimiento fue un accidente. En 1994, un burro se perdió en el desierto. Cuando el dueño fue en busca de su bestia, lo encontró clavado en el suelo, mirando un agujero que había en el desierto. Miró dentro del agujero, vio momias. Y yo vine aquí y empezamos la excavación. Fue como un sueño. El descubrimiento de tantas momias intactas es un regalo de valor incalculable para la ciencia moderna. Durante los primeros tiempos de la arqueología egipcia, muchos cementerios fueron excavados por los primeros egiptólogos que sacaban los cuerpos, los huesos y las momias se tiraban, se dispersaban. Los primeros exploradores a menudo descartaban las momias en su búsqueda de tesoros. Las momias se perdieron de maneras que horrorizan a los arqueólogos modernos. Incluso las usaron para alimentar el fuego con el que cocinaban. Las momias halladas en Bajarilla constituyen un recurso poco común, no contaminado, no dañado. Tenemos una población entera de gente, generación tras generación, en un solo lugar. Hace 2000 años, Egipto fue invadido por los romanos que se asentaron por todo el país. Las momias enterradas en el valle eran las de esos romanos y datan aproximadamente del año 300 a.C. Les interesaba Egipto porque era uno de los países más ricos del Mediterráneo. Tenía todo el oro de África, tenía el grano, tenía todos los recursos del faraón, así que era una pequeña joya en la corona de cualquier imperio. Los asentamientos que había aquí fueron destruidos con el tiempo. Pero los estudios de las momias han revelado que nada pudo destrozar la cultura egipcia. Los egipcios tenían un gran sentido de la cultura, una historia tan larga que de verdad cambiaron más ellos a los invasores que los invasores a ellos. Estas eran momias romanas. Pero la cultura egipcia todavía determinó la forma en que fueron enterradas. La momificación empezó en el año 3000 a.C. y continuó a lo largo de la historia egipcia hasta el período romano. Hasta que llegaron a Egipto, los romanos envolvían los cadáveres con cintas de lino. Al principio, en la mayoría de las momias, su cara está cubierta de lino por completo. Pero los egipcios usaban sarcófagos y máscaras funerarias con caras. Aquí tenemos una máscara con la cara y todas las otras momias tienen máscaras. Las máscaras nos muestran el cambio del estilo romano al egipcio y el proceso de naturalización de los invasores. Se puede observar esta unificación cultural, esta mezcla cultural que estaba sucediendo de generación en generación. Pero las momias guardan otro secreto. Para investigarlo se ha seleccionado un grupo de momias que se han trasladado a unas instalaciones para limpiarlas y restaurarlas. Aquí, en cajas selladas, las máscaras nos proporcionan todavía más información sobre la cultura egipcia. Las momias están cubiertas de oro. A los antiguos egipcios les encantaba el oro. Obviamente era una de las cosas más caras del mundo antiguo, pero lo más importante es que los egipcios creían que el cuerpo de los dioses estaba hecho de oro. Esto nos permite conocer algunas creencias de los antiguos egipcios en torno a la reencarnación y al más allá. Cuando mueres te transformas y pasas de ser mortal a convertirte en un ser divino, que es por lo que estaban cubiertos de oro, a veces de forma literal, en la cara, y otras veces en los ataúdes o sarcófagos, porque eso mostraba que te habías transformado y pasado del estado mortal al divino.
Las momias son una prueba de que los romanos adoptaron el uso egipcio del oro en sus creencias religiosas. Y sin embargo, el diseño de las caras refleja la influencia romana de estos nuevos pobladores. Las momias doradas son una prueba de la fusión de lo faraónico y lo romano en una nueva civilización egipcia. Algo para complacer a los romanos y algo para complacer a los egipcios. Las momias del valle demuestran que sin importar lo que hubiera pasado a lo largo de su historia, Egipto era a la vez tremendamente fuerte y flexible. Esto permitió una continuidad de las creencias y las tradiciones que eran esencialmente egipcias. Este sentido de identidad les daba una estabilidad que les permitía descartar cualquier imperio y abrazar lo que viniera. Ahora que hemos revelado los mayores descubrimientos de Egipto, podemos unirlos para completar el retrato del mundo de los antiguos egipcios. Un mundo que ha permanecido poderoso y cautivador hasta el presente. Los descubrimientos del antiguo Egipto se han llevado a cabo durante siglos de aventura y de exploración. Desde los primeros aventureros hasta el análisis científico forense, cada descubrimiento ha arrojado una nueva luz sobre una civilización que empezó hace 50 siglos. Los antiguos egipcios eran sencillamente el pueblo más fascinante y divertido del mundo antiguo. Pero la egiptología guarda algo más que fascinación para los académicos y científicos. Tiene una resonancia que afecta al mundo moderno, incluso hoy. El legado del antiguo Egipto sigue vivo, 2000 años después de que la propia civilización se derrumbara. Son el origen de muchas tradiciones culturales que consideramos nuestras, incluso en América o en la Europa actual. Uno de los legados más importantes que dejaron los antiguos egipcios a la vida moderna es la ciencia de la medicina. El primer registro de un médico profesional de la historia se refiere a un hombre llamado Imhotep, que trabajaba en Egipto hace unos 5000 años. Las habilidades quirúrgicas de los egipcios se desarrollaron no para mantener a una persona con vida en este mundo, sino para conservarla para el más allá. Los estudios que se han llevado a cabo sobre los cuerpos momificados de los faraones han revelado la gran habilidad que desarrollaron los egipcios para la disección. La momificación era un procedimiento complicado en el que había que sacar con cuidado algunos órganos sin dañar el resto del cuerpo. Igual que en muchos tipos de cirugía moderna, requería un conocimiento profundo de la anatomía. En algunos casos, este conocimiento se ha transmitido a través del tiempo hasta llegar a los manuales de medicina modernos. Y la medicina no es la única ciencia que está en deuda con los antiguos egipcios. La ingeniería moderna y las técnicas de construcción dependen del conocimiento desarrollado a lo largo del Valle del Nilo hace más de 4500 años. La Gran Pirámide de Giza está construida con tal precisión que su anchura varía menos de 5 centímetros a lo largo de sus casi 230 metros de longitud. El genio griego Pitágoras es conocido como el padre de los números. Se formó en Egipto. Aquí desarrolló fórmulas algebraicas que proporcionan una gran parte de la base de la ingeniería moderna. Cada vez que los científicos exploran el mundo de los antiguos egipcios, aumenta la deuda que el mundo moderno tiene con esta civilización. Y persisten en la búsqueda de nuevos descubrimientos día a día. Le corresponde a la gente joven venir por aquí para intentar averiguar si hay algo más descubrimientos de este tipo por hacer. Es una forma apasionante de hacer esa búsqueda. Hay un nuevo camino abierto a la investigación en el Valle de los Reyes. Desde la tumba de Seti I a los tesoros de Tutankamón, el valle ha proporcionado muchos de los descubrimientos más importantes del antiguo Egipto. Pero todavía puede guardar muchos secretos. Esto se confirmó con el hallazgo de una nueva tumba en 2006. La llamaron KV-63.
Muchos científicos creen que todavía hay más tumbas por descubrir en el valle. No se conocen todos los enterramientos de los faraones. Hay muchas oportunidades de descubrir algo. Los registros escritos producen una lista en la que constan más faraones que tumbas descubiertas hasta el momento. Esto es lo emocionante, que hay al menos una validación del concepto. El moderno análisis científico está descubriendo formas de empezar a buscar nuevas tumbas. Los arqueólogos sugieren que los antiguos egipcios buscaban las zonas naturalmente débiles en las fracturas de la roca para que fuera más fácil excavar las tumbas. Una vez encontrada la zona donde se concentraban las tumbas, y al extrapolar el constructor de tumbas podría seguirlo y con un poco de suerte seguiría a lo largo de esa línea como si fuese una línea recta. Richard Parisek está buscando fracturas en el Valle de los Reyes. Esta es una zona con concentración de fracturas. Notaréis que el patrón de las fracturas salta a la vista. Si los antiguos ingenieros excavaron las tumbas a lo largo de las líneas de fractura, entonces hoy las líneas de fractura son un buen sitio para buscar una tumba nueva. Esto proporciona un patrón de búsqueda que podría decir, mira, si vas a buscar, incluye esto como parte de tu técnica de búsqueda. Solo el tiempo dirá si este enfoque proporcionará un descubrimiento tan extraordinario como la tumba del rey Tutankamón. Pero todos los arqueólogos están de acuerdo en una cosa. Hay muchos más descubrimientos por hacer. Las generaciones futuras tendrán una idea diferente en cuanto a los 10 mayores descubrimientos y a su importancia, porque los métodos científicos siguen evolucionando. Mientras los científicos siguen los pasos de los primeros pioneros, como Carter o Belzoni, siguen haciendo nuevos descubrimientos. Nunca se sabe qué. La arena de Egipto podría esconder más secretos. Estos secretos desvelan no solo los misterios de un imperio extraordinario, sino también el poderoso legado que 3000 años de civilización dejaron al mundo moderno. Y mientras este mundo moderno sigue maravillándose ante los grandes descubrimientos del presente, los descubrimientos del futuro prometen todavía más información, asombro y conocimiento acerca de una de las más grandes civilizaciones de la historia. La duradera civilización de los antiguos egipcios.